todas las personas en situación de discapacidad. Principal problema en Colombia. Mi queridísimo espectador, una muy buena noche, día o tarde. Esto es una emisión de Notimuñe, pero Notimuñe Express, porque nos vamos a centrar en una única noticia en la emisión del día de hoy. Y sí, es acerca del atentado que se le realizó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Fontibón, Bogotá. Antes de comenzar con la noticia, quiero que sepa más o menos cuál va a ser el orden que les voy a entregar en esta nota periodística. Recuerden que esto no es un noticiero oficial, aún así somos el mejor a nivel nacional y que todo esto se realiza bajo mi propia investigación, no basándome en un solo medio, sino en varios en realidad, porque ustedes bien saben que los medios de comunicación polarizan también la información que prestan. Entonces lo que hago es investigar en varios, ver en qué cosas coinciden y darles a ustedes los datos para que sean al fin y al cabo quienes se encarguen de dar su última opinión o de tener la última palabra. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay? Antes de llegar a él, vamos a analizar quién fue su familia, porque me parece bastante importante. Dos en específico han sido de vital importancia en el país. El primero de ellos sería su abuelo, quien fue presidente de Colombia. Se llama Julio César Turbay Ayala. Aquí vienen algunas incógnitas, como siempre, de bueno, ¿ese fue un buen presidente o fue un mal presidente? Les cuento que él básicamente tuvo un papel fundamental en épocas de la dictadura de Rojas Pinilla. A ver, digo dictadura entre comillas porque a pesar de que algunos sí lo hayan considerado una dictadura, otros dicen que faltaron algunos factores clave para que así lo fueran. Sin embargo, en los medios de comunicación que encontré la información, pues sí lo tratan de dictador, así que sí, resulta que Julio César Turbay tuvo un papel fundamental en épocas de la dictadura de Rojas Pinilla, pero no trabajando en pro, sino trabajando en contra. Él sería el fundador de un radioperiódico llamado Democracia. En este medio, Julio César criticaba fuertemente al gobierno y lo habría creado principalmente para mostrarse como un opositor a la dictadura de Rojas Pinilla. Luego de que Rojas Pinilla cae, se convierte en ministro de Minas y Petróleos. Posterior a esto terminaría siendo ministro de Relaciones Públicas del país. Sería senador y posteriormente presidente. Ahora, ¿fue de los buenos presidentes? ¿Fue de los malos presidentes? ¿O de esos presidentes que pasan por alto y que simplemente se terminan convirtiendo en uno más? Tiene cosas buenas y cosas malas, pero incluso en las cosas buenas, como siempre, también se encuentran cosas malas, y es que resulta que Julio César Turbay sería quien habría realizado algo llamado el Plan de Integración Nacional. El Plan de Integración Nacional se encargó de comenzar la construcción y la dotación de infraestructura energética, vial y aeroportuaria en todo el país. No estoy diciendo que todas las vías y que todos los aeropuertos hayan sido construidos por él, pero él comenzaría básicamente con esto. Hasta ahí uno dice, oh, chimba, porque pues igual me imagino que en esa época el país le hacía muchísima... Si ahorita le hace falta al país, pues imagínense cómo le hacía de falta en aquella época. Pues bueno, aquí vienen algunas críticas, y es que se denunciaron algunas prácticas para nada correctas, y es lo que sucede incluso en la actualidad, y tiene que ver básicamente con el tema del clientelismo, que es básicamente corrupción, y los contratos amañados, que básicamente también es corrupción. ¿Qué significa esto? Por lo general, las presidencias o los gobiernos locales tienen que hacer obras de infraestructura, obras públicas en general, y para eso se debe de hacer algo como una licitación, en donde las empresas que quieren realizar dicha construcción deben de enviar sus presupuestos, su experiencia, entre otras cosas. Posterior a esto se analiza y luego se le da el contrato. Pues eso teóricamente funciona, pero en la práctica es totalmente diferente, y precisamente aquí es donde viene lo del clientelismo y los contratos amañados. Es decir, se comienza con la implementación del Plan de Integración Nacional, pero los contratos se le dan a los amigos y a los amigos de los amigos y a los familiares. Hay dinero de por medio, una obra hipotéticamente que podría costar 1.000 millones de pesos, la terminan cobrando en 2.000, y esos 1.000 de excedente pues los parten entre los involucrados, y así sucesivamente. Todo esto mientras el Plan de Integración Nacional se llevaba a cabo, pues fue denunciado el tema del clientelismo y los contratos amañados, que es algo que sigue sucediendo incluso en la actualidad. Esa es una de las cosas buenas, que como les digo pues tiene como su subdivisión acerca de cosas malas que también pudo haber traído. Pero hablemos de pronto de las cosas malas que fueron más visuales en aquella época. No solamente implementó el Plan de Integración Nacional, sino que se llevó a cabo algo llamado el Estatuto de Seguridad. Resulta que Julio César Turbay, el abuelo de Miguel Uribe Turbay, quería prácticamente declararle la guerra no solamente a la guerrilla, sino también al narcotráfico, que pues recordemos la época dorada del narcotráfico
narcotráfico aquí en Colombia, por lo que fuimos conocidos y que hoy en día incluso nos siguen reconociendo por ese tipo de vainas. Él implementa este estatuto de seguridad para combatir precisamente estas dos empresas criminales, pero aquí vienen algunas cosas malas y es básicamente por la libertad que se le dio a los implicados o a las instituciones implicadas. Se denuncian y se cometieron, porque algunas de ellas ya están confirmadas, innumerables violaciones a derechos humanos. Básicamente porque imagínense que con el estatuto de seguridad se permitían que las detenciones se realizaran sin órdenes judiciales. Ok, para empezar, se le hacían juicios militares a personal civil y aparte de eso se implementó el tema de censura y la vigilancia a opositores. La vigilancia a opositores es básicamente, a ver, en una democracia deben de haber opositores normales, o sea, normales no, tiene que haber un gobierno y también hay opositores, no todo el mundo tiene que estar apuntando hacia el mismo lugar, ¿cierto? Porque se supone que así es como se avanza, en teoría. La vigilancia a los opositores es una práctica muy utilizada, por ejemplo, en dictaduras y aquí es donde viene algo muy irónico, muy gracioso, porque él básicamente fundó un radioperiódico para criticar y mostrar la oposición a la dictadura de Rojas Pinilla, pero básicamente él se estaba convirtiendo exactamente en lo mismo. De hecho, les cuento por encimita porque ya les voy a seguir diciendo qué más cosas sucedieron en aquella época. Algunos organismos internacionales llamaban a Julio César Turbay a comparecer básicamente por el autoritarismo, que eso es algo, una práctica realizada precisamente en temas de la dictadura. Bueno, continuemos. Entonces había censura y vigilancia a los opositores, es decir, chuzaban llamadas, miraban qué era lo que hacía, los movimientos, las conversaciones, simplemente porque siempre está la acusación de que o son guerrilleros o están con el enemigo. La gente se vuelve paranoica. Cuando tiene poder se termina volviendo paranoica. Les cuento también, muchachos, que en aquel entonces se recibieron muchísimas denuncias sobre torturas a estudiantes universitarios, sindicalistas y aparte de eso profesores. Todos ellos torturados en batallones militares. Algunos de ellos pues terminaron siendo comprobados, otros sencillamente pues quedaron en el olvido como siempre. ¿Ustedes conocen a Gabriel García Márquez? Pues él tiene mucho que ver en esta época porque en aquel entonces Gabriel García Márquez fundó un periódico que denunciaba estos abusos. El periódico era de izquierda porque Gabriel García Márquez tenía posiciones políticas de izquierda y el presidente comenzó una persecución política en contra de él. Gabriel García Márquez, por si ustedes no sabían, tuvo que exiliarse a México por la presión que estaba haciéndole el gobierno, por la cantidad de mensajes y de amenazas de muerte que estaba recibiendo, además de que habían un montón de rumores de que lo iban a capturar y lo iban a llevar a uno de estos batallones a torturarlo. No sé si usted ha leído a Gabriel García Márquez, pero algunos libros de él, a pesar de que son en algunos parajes de fantasía, intenta ilustrar un poco lo que se vivía en Colombia en aquella época. La idiotez política, los grupos al margen de la ley, la represión por parte de instituciones del gobierno. Ahí se lo dejo nomás. Gabriel García Márquez, después de todo esto, pues al verse inmerso en este montón de problemas, tuvo que recurrir a la embajada de México en Bogotá, quedarse ahí un tiempo, pedir asilo político y posteriormente irse. Resulta que el gobierno lo estaba tachando de guerrillero y falsamente lo estaban acusando de ser un colaborador y pertenecer al M-19, cosa que nunca sucedió en realidad y nunca se hallaron pruebas para esto último. Así que aquí terminamos de pronto con el episodio de lo que sería el abuelo de Miguel Uribe Turbay. Irónico, ¿no? Irónico que él hubiera estado en contra de una dictadura, pero básicamente él se quisiera convertir en uno por temas de autoritarismo. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que todo lo que hizo fuera malo y tampoco estoy diciendo que todo lo que hizo fuera bueno. Aquí simplemente coloqué algunas de las cosas más relevantes de este personaje. Vámonos a quien sería su hija o la mamá de Miguel Uribe, Diana Turbay Quintero. Y es que es muy lamentable lo que pasó con esta señora, porque resulta que por allá en 1990, sí, en épocas de la época dorada del narcotráfico, terminó siendo secuestrada. Pero tranquilos, ¿quién era Diana Turbay? Diana Turbay era una periodista de acá de Colombia. La señora era bastante reconocida por el buen trabajo que hacía y que, a pesar de ser hija del expresidente, tenía muy buena postura crítica y además independiente. Cubría temas que a su papá no le gustaban, como por ejemplo la paz, el conflicto en general que se estaba llevando en Colombia y el tema de derechos humanos. Por allá en 1990 es cuando sale todo esto de las leyes de los extraditables. ¿Saben qué es eso? Básicamente en donde a los narcotraficantes que cojan los van a llevar a pagar
pagar cárcel a Estados Unidos y esto era algo que a ellos no les gustaba. Recuerdan que a Pablo Escobar cuando lo cogieron, él mismo mandó a construir una cárcel en la que se suponía se iba a recluir, pero eso no era más que una mansión, la famosa catedral que queda en Envigado. Pues bueno, el gobierno en aquella época comenzó a negociar porque necesitaba extraditar a estos narcotraficantes y a ellos eso no les gustaba porque al parecer en Estados Unidos las cosas eran mucho más exigentes y además estrictas. Y Pablo Escobar, precisamente para ejercer un poco de presión, y era algo que hablábamos en streams hace como 2 o 3 días aproximadamente, terminó secuestrando a Diana Turbay con engaños. Resulta que a Diana Turbay le habían prometido una entrevista con uno de los comandantes en aquella época del ELN. Obviamente es una nota periodística que cualquiera quisiera cubrir. Recordemos que a ella le interesaban mucho los temas sobre el conflicto, por ejemplo, a nivel nacional, y pues creo que era una buena oportunidad para hacer preguntas y buscar incluso también un montón de respuestas. Era un engaño. Cuando fue con todo su equipo de camarógrafos al lugar que habían pactado para que posterior a eso los transportaran a encontrarse con el cabecilla del ELN, resulta que los secuestraron a todos, no solamente a ella, sino también a su equipo de trabajo, a los camarógrafos y todas estas cosas. Obviamente comienzan a ejercer presión porque eso es por lo que estaban haciendo, por lo que estaban llevando a cabo el secuestro. El gobierno pues no quería negociar, pues no iba a decir, no, devuélvanle y entonces no los extraditamos. No, eso hay un montón de protocolos y de negociaciones de intermedio. Resulta que 6 meses después de su secuestro se recibe información por parte de inteligencia sobre la ubicación de Diana Turbay. Estaba en una finca en Copacabana, Antioquia, y hasta allá llegaron a hacer el operativo. El operativo fue muy rápido en realidad. De hecho es muy criticado y ya se van a dar cuenta por qué. No hubo negociación, no hubo advertencias, no hubo absolutamente nada. Ubicaron el lugar y llegaron a liberarla. El bloque de búsqueda fue el encargado de liderar todo este operativo. Llegaron a la finca, entraron y comenzaron a dar bala a todo lo que se moviera, mi hermanito. Hubo intercambio con las personas que tenían secuestrada a Diana Turbay. Lamentablemente termina herida con un tiro en la espalda. Según algunas versiones, los secuestradores estaban dispuestos a entregar a Diana Turbay, pero pues no hubo tiempo de absolutamente nada. Ahí se largó bala para allí, bala para acá. Diana Turbay termina con un tiro en la espalda y luego se la llevan a la clínica. En la clínica lamentablemente termina falleciendo. Según medicina legal, después de que le hacen obviamente pues toda la investigación al cuerpo, a las causas de la muerte y a los proyectiles de pronto que pudieron llegar a impactar, resulta que el proyectil que la impactó en la espalda no venía por parte de los secuestradores, sino por parte de las fuerzas estatales, es decir, de las instituciones encargadas de sacarla de allí con vida. Ahora, no estoy insinuando que haya sido intencional que le hayan disparado, pero en el cruce de disparos probablemente terminaron impactándola. ¿A dónde voy con esto? Lamentablemente la vida de Diana Turbay se pierde, termina muriendo, y aquí es donde entra Miguel Uribe Turbay, que es la persona de la cual vamos a dar la noticia el día de hoy. Él tenía más o menos 4 o 5 años en aquel entonces cuando su mamá murió, y su papá fue muy taxativo cuando se lo comunicó. Su mamá está muerta, simplemente. El pelado comienza pues a tener intereses por el tema de la política, igual que su abuelo y de cierta manera también su mamá, porque a pesar de ser periodista pues cubría noticias que tenían que ver mucho con el mundo político. Resulta pues que Miguel Uribe Turbay en la actualidad es un senador de Colombia, es uno de los aspirantes a la presidencia de acá del país también, y pertenece al partido político El Centro Democrático, quien su líder supremo es Álvaro Uribe Vélez. Precisamente por esto Miguel Uribe comenzó a ser criticado, porque él y toda su familia vienen prácticamente de la casta de los liberales, y terminar entrando pues al mundo político del Centro Democrático, que es extrema derecha, pues generó críticas entre uno y los otros, como diciéndole traidor o cosas así, pero pues al fin y al cabo cada quien está donde se sienta bien. No voy a decir que Miguel era un mal político, un mal senador ni nada de eso, mi hermanito, porque a pesar de que estuve investigando, pues ha estado inmerso en escándalos como cualquier otro político. Sin embargo, ninguno de ellos le ha sido directamente como reconocido o comprobado. Eso sí, más que todo por temitas como de contrataciones y huevonaitas, allí que todo el mundo tiene, y no estoy intentando justificarlo y mucho menos normalizarlo, pero le cuento aquí para que usted básicamente se haga la idea. Este pelado fue candidato a la alcaldía de Bogotá y luego fue nombrado secretario de gobierno de Bogotá por el mismísimo Peñalosa. Resulta que Miguel Uribe, que se está lanzando a la presidencia, ¿cierto? Es un aspirante presidencial para el país, se encontraba dando un discurso en Fontibón, Bogotá, de manera pública, en la calle. Él estaba así como siempre, ¿no? Como siempre los políticos cuando tienen aspiraciones presidenciales o al Senado o lo que sea. Ahí sí se juntan con el pueblo, y pues, le critico esto a todos los políticos, porque ahí sí se juntan con el pueblo y luego los ve usted en su carroza de oro, mi hermanito. Miguel Uribe no era la excepción, se encontraba dando un discurso de manera pública, paradito al lado de un árbol, mientras la gente
gente se encontraba en la calle y escuchándolo el 7 de junio, es decir, el día de ayer de que estoy haciendo esta nota periodística, o más bien este episodio de Notimuñe. Mientras estaba dando este discurso, justo en el momento en que comenzaba a hablar acerca de la salud mental, estaba hablando de las cosas que iba a hacer por el país, ¿sí? De las cosas que estaban afectando el país y las posibles soluciones, y una de ellas era la salud mental. Es gracioso, no de risa, sino gracioso de extraño, porque justo cuando empieza a hablar de la salud mental y se señala la cabeza es cuando terminan disparándole. A Miguel Uribe disparan con una Glock, le logra impactar un proyectil en la cabeza, otros 2 en el cuerpo, según algunos medios de comunicación, en algunos otros incluso dicen que simplemente fueron 2. Lo importante aquí es el que logró impactar en su cabeza. Después de que se escuchan los disparos, la gente comienza a correr desde luego, hay un montón de alboroto en las calles y se siguen escuchando disparos, se desata una balacera, no solamente entre la persona, el sicario contratado para llevar a cabo este ataque, sino de su anillo de seguridad o sus escoltas, que en mi mera opinión, de lo peorcito. Esa gente yo creo que probablemente termine perdiendo su trabajo. Miguel Uribe rápidamente es trasladado a un hospital con signos vitales. Primeras versiones contaban que estaba consciente, pero pues luego el personal médico dio un parte inicial donde decía que no, que él había llegado inconsciente y que todavía seguía inconsciente, pero vivo, con signos vitales, y que eso básicamente era lo importante. En este momentico se encuentra intervenido quirúrgicamente. Se publicaron unas supuestas radiografías del cráneo de él en donde se ve el proyectil al parecer y la fractura en el cráneo. Digo presuntamente, o más bien unas supuestas radiografías, porque no hay una fuente oficial donde haya encontrado esto. Hay personas que creen que esto es fake, hay personas que creen que esto es totalmente real. En caso de que haya sido fake, se tomaron el tiempo de poner todos los daticos en perfectos, ¿no? Incluyendo la fecha también, para que así lo pareciera. Ahora, después de usted ver la radiografía, si esto es verdad o es mentira, creo que es usted quien debería dar la última palabra. Yo no tengo cómo corroborar esta información y podríamos esperar que de pronto los medios de comunicación nos la presentaran. Yo digo más bien que si los medios de comunicación oficiales no la han presentado, es porque probablemente sea fake, ¿ok? Sin embargo, pues tampoco es muy descabellado, porque pues sí se ve en la parte de la cabeza donde le dispararon a él también. Hablemos un poco acerca de lo que sucedió. Miguel Uribe se encuentra dando su discurso. Por la parte de atrás llega este pelado, desenfunda lo que parece ser una Glock 9 milímetros y le dispara a quemarropa a menos de 1 metro aproximadamente. El primer disparo va a la cabeza, Miguel Uribe cae obviamente, dispara otras 2 veces y luego de ahí ya no se ve porque la gente obviamente está asustada, las personas que están grabando. Cositas a destacar aquí, me parece, ¿no? Y no es más que mi opinión personal, el esquema de seguridad que tenía es como que estaban todos pegados del celular al parecer, ¿no? Porque no hicieron un carajo. Esas cosas no deberían de suceder. Se supone que tendría que tener una escolta cerca, pegadito básicamente, vigilando a las personas. El esquema de seguridad para mí, muy dormidito. De hecho se ve que los disparos o el intercambio de disparos comienzan mucho después, pues en cuestión de segundos, pero en este tipo de acciones, o más bien en este tipo de situaciones, los segundos son horas básicamente. Entonces el esquema de seguridad deja muchísimo que desear, la verdad. En el video que se va a ver a continuación, se logra ver al sicario, al pelado que disparó contra Miguel, intentando huir de la zona por una especie de callejón, llegando a lo que sería una reja, en donde los escoltas vienen persiguiéndolo desde la parte de atrás. Es aquí donde le vuelven a disparar y logran la captura del pelado. El sicario logra ser reducido por el esquema de seguridad, o sea, los escoltas de Miguel, y posterior a esto la policía, en ayuda de la misma ciudadanía. Este pelado tiene 15 años, no dieron a conocer su nombre y tampoco se tiene más información actualmente. No se sabe a dónde lo llevaron, no se sabe qué es lo que ha dicho, cuáles han sido sus versiones, si le encontraron algo en su celular o si él mismo confesó. Pues no necesita confesión de lo que hizo porque en video quedó captado, pero me refiero a confesión de cuánto el dinero le estaban ofreciendo, quién se lo estaba ofreciendo, cómo lo contactaron, entre otras cosas. En caso de que llegue a salir la información, obviamente yo la voy a traer aquí al canal para que todos pues estemos al pendiente, ¿no? Al tanto con este tipo de situaciones. Entonces, hasta este punto, hoy 8 de junio del 2025, no se sabe cuál es el parte médico de Miguel Uribe en el hospital, solamente que se realizó una intervención quirúrgica y ya, hasta ahí sabemos, y tampoco sabemos qué ha sucedido con la persona que perpetró el ataque sicarial, es decir, este joven de 15 años. Hasta el momento quiero agregar algo, no a manera de chiste, sino que me parece un poco gracioso, la verdad. Déjenme, yo busco la imagen. Y es lo siguiente: Bogotá para mí es la peor publicidad que nunca jamás en la vida va a tener la Warner Bros. Porque todos los pillos, las liendras,
los ladrones, los atracadores se visten con ropa de los Looney Tunes y es algo que yo en realidad no termino de entender. ¿Cuál es la fijación de este tipo de personas con la ropa de los Looney Tunes? Y hasta donde yo tengo entendido, en el único lugar de Colombia que sucede esto es en Bogotá. Y no digo que la Warner sea una mala compañía ni que los Looney Tunes no hayan sido un buen programa o una buena caricatura, pero es que de verdad no entiendo cuál es la fijación, weón. No sé, es que no tengo ni idea. Pues el pelado estaba vestido igual al común denominador de las liendrecitas de Bogotá y es con su ropita de los Looney Tunes. Ahí estaba ya, Looney Tunes, Looney Tunes. Continuemos con la noticia, muchachos. A partir de esto, obviamente hay un montón de teorías conspirativas porque el sector público, es decir, nosotros, las personas, no nos creemos lo que sucedió. Miguel Uribe pertenece a un sector en este momentico, un sector político que es la extrema derecha y a estas personas por lo general no les hacen atentados. Ojo, no quiero profundizar mucho en el tema, tampoco estoy intentando ser imparcial, no simplemente para dar la nota periodística. Por lo general estas personas de extrema derecha son los que normalmente están implicados incluso o relacionados con aquellos que llevan a cabo estos ataques. Por eso la gente comenzó a sacar un montón de teorías conspirativas, entre las cuales pues está por ejemplo que esto fue un ataque sicarial pero de falsa bandera. ¿Qué es un ataque de falsa bandera? Falsa bandera es básicamente cuando un estado, una nación se autoataca para legitimar o justificar otra acción militar. Entonces se cree que en esta ocasión esto pudo haber sido una jugada por parte del Centro Democrático o de la extrema derecha colombiana para volver a puntuar y o encabezar las encuestas de las elecciones presidenciales, que ojo, es una estrategia que se ha utilizado muchas veces en la historia. No está comprobado, pero podríamos ir a ver cuál ha sido las consecuencias después de que se llevan a cabo este tipo de actos, como por ejemplo con Donald Trump, en donde con una AR-15 le dispararon y solamente le hirieron una oreja, que sí murieron al parecer dos asistentes, pero a Trump simplemente un tiro le pegó en una oreja y ahí viene su emblemática imagen, la cual terminaría siendo un ícono en Estados Unidos. Y también tenemos el caso de Bolsonaro en Brasil en el 2018, en donde en medio de un acto público le apuñalan el abdomen. Bolsonaro no murió. No, las investigaciones nunca llevaron de pronto a determinar que esto había sido planeado por el mismo gobierno, pero lo que sí se sabe es que luego de esto, por lástima, puede ser, o por empatía, las encuestas subieron durísimo. Bolsonaro comenzó a ser el favorito de Brasil a partir de esto, la gente estaba por parte de él y es básicamente por la imagen que esto pueda dar de que ay no, es una persona tan buena que lo quieren matar prácticamente, y como no lo asesinan, entonces no, ese es el que es, ese es el correcto. Otra de las teorías es que Miguel fue usado como chivo expiatorio. Me explico. Miguel, al parecer, pues de las teorías que han salido en internet, que él al parecer no sabía que le iban a hacer ese atentado, desde luego él no estaba de acuerdo con absolutamente nada de eso, pero pues su mismo partido o a la gente para la que trabaja pues decidió que él debería de ser sacrificado de cierta manera para que así los otros miembros de su partido político pudieran encabezar dichas encuestas. Al fin y al cabo, yo creo que todo puede suceder o todo puede no suceder, porque en la viña del Señor todo se ve. Ojo, con esto no estoy diciendo o insinuando que sea verdad este tipo de teorías, solo que es lo que está saliendo en las redes sociales. Entonces se cree que al parecer esto pudo haber sido un golpe de falsa bandera. Ahora sí, mi opinión personal, aquí no imparcial ni nada, me voy a salir en ese momentico de mi personaje de periodista o de presentador de noticias y vamos a hablar esto sin pelos en la lengua entre usted y yo. Miren, yo no soy la verdad muy adepto, ¿cierto?, a inclinaciones como la del Centro Democrático. A mí ese partido la verdad me la hiper mega pela. Yo con esa gente detesto casi la mayoría de las personas que pertenecen a este partido político. Sin embargo, no me alegra lo que le pasó a Miguel Uribe, para nada. De hecho, yo me puse triste, parce, y yo le mandé la noticia a mi mamá y le dije, mamá, qué pereza, mira lo que pasó. Pues yo sé que eso no va con los lineamientos míos y eso, pero pues igual es que es algo muy triste, es una noticia muy triste, bueno, porque al fin y al cabo esto es política. El hecho de que yo no me lleve bien con alguno de ellos o no me guste, tampoco significa que yo quiera que los maten, pues obviamente no. Esto al fin y al cabo es política y es el pueblo el que termina eligiendo. Eso es a lo que le llamamos democracia. No es mi opinión, es la de todo el pueblo en general, la de todo el país. Y a mí eso no me alegró absolutamente nada. Yo no creo que Miguel Uribe haya estado de acuerdo
con que le dispararan en la cabeza. Segundo, yo tampoco creo que un peladito de estos de 15 años, a sabiendas de las consecuencias que esto podría de pronto acarrear, porque se trata de temas políticos y un lugar en el que hay mucha policía y hay escoltas, y que le den un arma traumática y le digan dispárele a este político cuando está dando el discurso. Tiene que estar uno muy loco, la verdad. Pues o sea, tiene que estar uno muy mal de la cabeza para decir, ay, sí, me parece una muy buena idea. O bueno, ahí ya entraría dependiendo de lo que le hayan ofrecido. No, vea, a su familia no le va a faltar nada, o bueno, no sé, dependiendo de lo que le hayan ofrecido, sí, pero pues me parece muy loco. Y tercero, yo, pues por haber sido militar y pues en la civil también he disparado algunas armas en polígono, yo he tenido la oportunidad de disparar armas de fuego y armas traumáticas. A mi parecer, y ojo, no soy un experto, ese retroceso que se ve en la Glock en el momento en que este personaje dispara se ve muy real. Pues esto parece, no es que se vea real, lo que pasa es que las armas traumáticas no tienen tanto retroceso. Las armas traumáticas tienen un retroceso muy breve en realidad. Las armas de fuego tienen un retroceso mucho más marcado. Yo no creo que nadie en sus 5 sentidos quiera que este tipo de cosas sucedan simplemente por encabezar las encuestas. Ahora, tampoco es muy descabellado que así haya sido, porque sabemos cuáles son los movimientos políticos y el juego político, ¿sí? El de, listo, yo que estoy aliado con estos grupos al margen de la ley, comiencen a hacer ustedes ahí estragos y luego yo le vendo al pueblo la seguridad que se necesita porque están mamados de este tipo de actos, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que hacen. Como les conté ahorita, no sería el primer político que lleva a cabo este tipo de cosas simplemente para puntuar y que la gente empiece, ay, qué pesar, ese es el bueno, ese tiene que ser el bueno porque lo trataron de matar y bla, 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 bla. No sería lo mismo porque al fin y al cabo las campañas políticas son campañas sucias, son campañas de desprestigio. Creo que invierten mucho más dinero en hacer quedar mal a sus oponentes que a ellos verse bien. Eso es un juego más o menos como de quién es el peor de nosotros, más no quién es el mejor de nosotros. Entonces no sería muy descabellado. Por mi parte, yo no creo que así haya sido. Ahora, fueron 3 impactos de bala, ¿cierto? Uno de ellos en la cabeza, prácticamente a quemarropa, y me parece increíble que esté vivo. Y eso es otra cosa que uno dice, bueno, deja mucho que pensar, pero pues también tengo que recordar a aquellas personas que yo conozco en la vida real, a quienes les han disparado en la cabeza y también están vivos. El caso de un pelado en el barrio, el que le decían el Monpirri, le metieron aproximadamente 6 tiros en la cabeza y simplemente quedó ciego. Digo simplemente como si hubiera sido, no como si hubiera sido poquito, sino que es que él pudo haber perdido la vida. Él era bien, caminaba bien, pues su motricidad estaba en perfectas condiciones, todo estaba bien, solo pues que quedó sin visión y le metieron aproximadamente 6 tiros en la cabeza. Entonces tampoco sería muy descabellado pensar que pueda estar vivo. A ver, digo estar vivo porque es que no nos han entregado nada más por parte de los medios de comunicación y no sabemos cómo se encuentra en este momento. A estas teorías se le suma algo más peligroso, y es que las personas en las redes sociales y otros empezaron a replicar y compartir esta información, empezaron a decir que en el público había gente trabajando con este muchacho y mostraron los rostros de estas personas. Esto para mí es pura paranoia. En uno de los videos se ve que él no está en la parte de atrás, sino en la parte de adelante del discurso. Recordemos que los disparos se efectúan desde la parte de atrás. Cuando se encontraba en la parte de adelante, él se le arrima a una señora que tiene un bolso aquí en la parte de adelante, se le arrima y le pregunta algo, la señora lo mira y le responde. Simplemente por esta acción, las personas en redes sociales comenzaron a decir que es que esa señora es una cómplice. Y hay otra niña, esto ya no es una señora, es una pelada por ahí de 20, 22 años quizás, que se encuentra en el público, es una mujer alta y simplemente mira hacia allá y mira como hacia acá. Entonces que le está dando la señal. Pues cuando simplemente, eso es más, ni siquiera se ve que ella lo mire, es una pelada que está ahí en el público y tiene un gesto extraño como que mira así como todo raro, que ya les vamos a ver a continuación, y entonces nada más por eso ya las están culpando, bueno, culpando no, las están sometiendo al escarnio público de que ahora ellas hicieron parte del complot para asesinar a Miguel Uribe Turbay. Recordemos que antes de que este personaje le dispare en la cabeza, Miguel estaba hablando acerca de la legalización de las armas, del porte de las armas en el país. Entonces, esa reacción de la nena pudo haber sido por diversas cosas. Para mí esto no es incriminatorio y ojo, yo no soy profesional, yo ni mucho menos estuve en el lugar, pero para mí esto en realidad no es para nada incriminatorio. Es algo muy delicado porque el rostro se le está viendo y la gente en redes sociales recurre simplemente a repetir lo que vio en otros lugares. A ellos no les importa si eso es verdad o es mentira. Si en una publicación dice que esa vieja es una cómplice, para las personas ella es una cómplice, como vamos a ver a continuación
información. Este señor llamado Rubén Arango dice, atención, miren la cómplice, ojo, la cómplice hablando con el sicario que disparó a Miguel Uribe. Nótese la palabra que se utiliza. Ahora, vuelvo y repito, y tengo que ser muy claro en esto, no estoy diciendo que no lo sea, pero tampoco estoy diciendo que sí lo es. Me parece que mejor dicho, el mensaje que estoy intentando dar es que me parece muy delicado que las personas asuman a primera vista una información tan delicada como lo es esto, por ejemplo. Para ir finalizando de pronto la nota, para ir finalizando aquí la noticia que les estoy dando el día de hoy, les cuento pues que sucedió lo que era inminente, lo que todo el mundo creía que, lo que todo el mundo sabía que iba a suceder, y es que la culpa se la están achacando a los opositores de la ultraderecha, que en este caso sería la izquierda, teniendo a Petro, el actual presidente, como su representante máximo, y ya, o sea, hay gente incluso diciendo que él fue el que lo mandó a matar así. Como siempre, nuevamente creando esa bifurcación, esa separación entre los sectores políticos que en vez de unirnos y buscar soluciones, lo único que ha hecho durante décadas enteras no es más que separarnos los unos a los otros para que seamos nosotros mismos los que terminemos matando a los opositores. Era de esperar. Desde luego, Petro pues obviamente se pronunció acerca del caso y ordenó la investigación del cuerpo de seguridad de Miguel Uribe, porque es que en realidad es muy extraño que no tuviera a sus escoltas de cerca, es muy extraño que dejaran que una persona se acercara tanto a Miguel justo en el momento de un discurso público, no hay una oportuna reacción, no, es que no hay nada, weón, ni siquiera teniendo policías ahí en el sector ni nada, hermano, o sea, es muy raro. En fin, por otro lado, el Ministerio de Defensa está ofreciendo 3.000 millones de pesos por aquella persona que pueda dar información relevante sobre lo que sucedió. Es muy lamentable, vuelvo y repito, yo no soy muy afecto al Centro Democrático para absolutamente nada, sin embargo no me alegran ese tipo de noticias, porque la política, o más bien el ejercicio político, debe permitir ser ejercido, y es lo que estaba haciendo Miguel en ese momento. Es horrible, huevón, que aquí en el país lleven décadas, años enteros pasando exactamente lo mismo. No me gusta lo que decís, entonces sencillamente te matamos. Este tampoco me gusta, entonces lo matamos y lo acusamos de esto, de lo uno y de lo otro, porque casos así tenemos por lado y lado, izquierda, derecha, no importa a qué sector político pertenezca a usted. Esto es lamentable, venga de donde venga, porque es una vida al fin y al cabo la que se está perdiendo. Si tengo actualizaciones, que probablemente las vamos a tener en los próximos días, créame que yo voy a estar aquí ampliando un poquitico la noticia. Este no es el Notimuñe de la semana, esto es un Notimuñe Express. Esta misma semana tenemos más noticias, como por ejemplo el terremoto que ocurrió el día de hoy en Colombia, el cual dejó algunos daños y casas destruidas, apartamentos agrietados, incluso también vías partidas en dos, y tenemos muchas más noticias. En ese, ojalá pueda tener un poquitico más de información para poder expandir la noticia y decirles cómo está, qué se sabe del pelado de 15 años, qué información se logró conseguir y cómo se encuentra en este momentico Miguel Turbay. Yo espero que les haya gustado de pronto esta nota periodística, la investigación pues que me encargué de llevar a cabo. Espero que les haya gustado también. Me pareció muy importante que conocieran la historia de sus familiares, además de que ayudaba un poquitico con todo el contexto del video. Y pues vivámonos también la política en paz, muchachos, ¿no? O sea, al fin y al cabo eso es una democracia. El pueblo es el que termina eligiendo. Entonces, así nos guste o no nos guste, no es solamente nuestra opinión, es la opinión más bien de todos. Es importante que nos eduquemos en temas políticos, porque si ustedes de los que dicen, no, es que a mí la política no me gusta, pues déjeme decirle que usted hace más parte del problema que de la misma solución. No siendo más, espero que tengan un resto de feliz día y nos vemos en el próximo Notimuñe. No sin antes dejar su like, suscribirse y un comentario acerca de lo que opina de todo esto. Hasta una próxima emisión.